Este es el segundo video de las clases de filogenias moleculares. En este video vamos a recordar, porque ya deben de saber, las bases de la genética, lo que es el ADN, lo que son las bases nitrogenadas, que son las mutaciones, código genético. El ADN es donde está contenida la información genética y es una doble hélice formada por bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina que se aparean de cada lado de la hélice. Además tiene una azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. Esa es la estructura básica del ADN. Las bases se juntan en pares en la parte media de la hélice. La adenina se junta con la timina formando dos enlaces de hidrógeno, es decir, no son enlaces covalentes, sino simplemente la atracción entre el hidrógeno y el oxígeno. Y la citosina se junta con la guanina formando tres enlaces. Esto es importante porque la guanina y la citosina forman una estructura más estable, menos propensa a separarse. Este es otro modelo de la estructura del ADN. Dentro de la cadena de ADN de todo el genoma se tienen algunas secciones, algunas secuencias que codifican para proteínas. Hay otras que no codifican para nada o que son simplemente indicadoras de dónde tiene que empezar a codificar y dónde termina. Estos genes que salen del núcleo para generar proteínas de la célula se les llaman exones. Entonces esas secuencias o esos genes que están en el ADN indican a los ribosomas cuál es el orden de los aminoácidos que tienen que ponerse para formar una proteína. Cada uno de 3 en 3 se les llama codones y es el código genético. Cómo van a leer los aminoácidos, los ribosomas, qué aminoácidos deben de meter. Generalmente, las dos primeras bases de cada codón indica cuál es el aminoácido que va a entrar y la última base puede variar. Esto es importante, después vamos a ver para los modelos evolutivos. Por ejemplo, para la prolina, que está en amarillo casi en el centro, si está citosina y citosina en la secuencia de ADN, va a entrar prolina y la tercera base puede ser uracilo, citosina, adenina y guanina. O sea, esa puede cambiar, pero las dos primeras son las que indican que ahí va una prolina. Y así van leyendo los ribosomas, el código genético y metiendo los aminoácidos según lo que les indique el gen. Puede ocurrir cambios en la secuencia, mutaciones. Estos puede ser una sustitución de una base por otra, es decir, teníamos adenina y cambió a guanina. Puede ser que haya una inserción, ya sea de un codón completo o de una sola base, o una deleción que se pierden bases. Esto es porque las enzimas que replican el ADN no son perfectas. Puede también ser por agentes extrínsecos como la radiación, que puede causar después cáncer, si la proteína o el código se daña completamente, o simplemente por pura suerte, ¿no? El azar. Bueno, según su naturaleza química, tenemos dos tipos de bases. Las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas, que son la timina y la citosina. En el ADN, una purina, como es la adenina y la guanina, se junta con una pirimidina, hace par. Si hay una sustitución, una mutación que cambia una parte del ADN, una base de este ADN, puede que sea cambiar una purina por otra purina, es decir, cambiar una adenina por una guanina, o al revés, o cambiar una pirimidina por otra pirimidina, cambiar una citosina por timina o timina por citosina. Si la mutación quita una base y pone otra de la misma composición química, una purina por purina, se llama transiciones. Si quita una pirimidina
y pone una purina, o al revés, quita una purina y pone una pirimidina, se les llama transversiones. Si ocurre una transición, la estructura del ADN no se modifica tanto. Sin embargo, si ocurre una transversión, se modifica la estructura, más la estructura del ADN. Entonces, aunque hay más posibilidades o hay más formas que ocurran las transversiones, es más probable que ocurran transiciones porque afecta menos a la cadena. Hemos visto que no todos los cambios del ADN son iguales. Hay unos que afectan más la estructura o afectan más lo que va a codificar ese pedazo de ADN. Entonces, los cambios en la tercera posición son más frecuentes, en la tercera posición del código genético de los codones, porque no afectan tanto la estructura. También hay mutaciones que simplemente están cambiando, o son mutaciones silenciosas, cambian el ADN, pero no se ve reflejada en la proteína que codifican. Dependiendo si meten un codón completo, meterían un aminoácido completo a la proteína, o si mueven todo el código genético. Y también podemos ver que es diferente si es una transversión o una transición. Entonces, vamos a ver después cómo esto afecta a los modelos evolutivos. Pero por lo pronto, quédense con la idea de que hay mutaciones que afectan más o menos a la secuencia de ADN o lo que codifica para esa secuencia. De esta segunda parte, ¿qué es lo que tienen que saber? Bueno, las bases químicas del ADN, ¿a qué se refieren esas letras de adenina, timina? ¿Cuáles son las diferencias entre estas bases y las diferencias en los cambios que puede haber en el ADN? Ya tanto como tipo de mutaciones, a lo que se refiere a una transición o una transcripción, y cuál es la importancia relativa de cada una de las posiciones en el código genético, en cada uno de los codones. Y obviamente que entiendan qué es el código genético y cómo funciona.